Hola, buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en nuestro espacio Cuando las piedras hablan. Este espacio que hemos creado para hablar sobre arquitectura, sobre esa relación que existe entre una obra arquitectónica y un usuario, un habitador, una persona que contempla una obra. Hoy quiero hablarles exactamente de la metáfora que existe cuando a un arquitecto le piden una obra. Cuando a un arquitecto le solicitan que haga un trabajo, el arquitecto empieza en un proceso básicamente de un túnel oscuro donde al fondo se ve una luz, ¿sí? Ese túnel oscuro es esa interrogante. ¿Qué voy a hacer? Es una interrogante que al arquitecto le cuesta trabajo. Sí, cuesta trabajo porque el esfuerzo, la lucha, ese enfrentamiento de la petición con el deseo de cumplir del arquitecto lo pone en este trance. En el momento en que se le solicita cualquier tipo de edificio a un arquitecto, este empieza a recorrer ese túnel hasta llegar al área de luz. En ese momento, la imaginación del arquitecto empieza a tomar forma, empieza a crear una serie de situaciones a través de la cual empieza a conformar esas imágenes de la obra. Esas imágenes que van a estar en relación directa con aquello que el cliente le pide, ¿sí? El cliente llega y hace una lista de peticiones, una carta a Santa Claus. Quiero. A esta serie de peticiones los arquitectos le hemos llamado requerimientos, porque son precisamente eso, los quieros del cliente. Quiero que sea así, quiero que sea luminosa, quiero que sea amplia, quiero que sea cómoda, quiero todos los quieros. Entonces el arquitecto en ese momento empieza a entender o a tratar de entender qué es lo que le está pidiendo su cliente. Ante esa relación, la imaginación del arquitecto empieza a transformar todos estos quieros como si fuera un sueño. Empieza a crear una especie de romance entre la obra arquitectónica, el proyecto que le han pedido, y él empieza a sentir ese cariño, porque no nada más es un trabajo, es una creación. Vamos a hacer algo que no existe, ¿sí? Pero que alguien quiere y tenemos que cumplirle, ¿sí? Esta relación, podríamos decir, subliminal del arquitecto con la obra que el cliente quiere, va a dar lugar a un romance. Empieza el arquitecto a pensar en todo lo que le dijo el cliente, empieza a imaginar un objeto arquitectónico, una obra tridimensional, porque el arquitecto inmediatamente, como decía Piaget, tenemos la circunstancia de no pensar en palabras, sino en imágenes. Cuando ustedes le dicen al arquitecto, oye, fíjate que quiero un hospital, el arquitecto empieza a pensar en hospitales, ¿sí? Aún sin saber qué tipo de hospital. Él empieza a imaginarse el hospital con todo lo que contiene. O sea, la imagen que genera el arquitecto no es nada más una fachada, no nada más es un bloque. No, el arquitecto empieza a pensar en el edificio, en la entrada, en las ventanas, en el funcionamiento interior. Todavía no sabe qué, pero ya lo está pensando, ya se está imaginando ese tipo de objeto.
Así como cuando conocemos a alguien y empezamos a sentir una atracción por ese alguien, ¿sí? Y empezamos a imaginarnos muchas cosas de él, cómo es, de qué se trata, qué piensa, qué le gusta, etc. Y tratamos de darle gusto a la otra persona. Es un romance que se va a entablar entre el arquitecto y la obra. El intermediario va a ser lógicamente el usuario, pero la relación va a ser entre el arquitecto y la obra. Hace muchos años, Louis Kahn, un gran arquitecto norteamericano, decía que si no te enamoras del proyecto que vas a hacer, va a ser muy difícil que lo logres hacer de tal manera que cumpla con su objetivo. Él decía, empezamos hablando de un objeto arquitectónico, pero este objeto empieza a cobrar forma, ¿sí? A través de esa lista de requerimientos que nos dio el cliente, y empezamos a ver qué quiere el cliente. Ah, pues quiere esto, quiere aquello, quiere aquello. O sea, quiere de alguna manera cubrir todas sus necesidades, ¿sí? Todo aquello que le gusta, que requiere, que piensa que le podría funcionar, ¿sí? Y todo eso, todo ese paquete, nosotros lo volvemos, lo reinventamos y lo metemos en un bloque que se llama funcionamiento. Y empezamos a pensar, él quiere esto, pero ¿cómo funciona? ¿Sí? Y entonces empezamos a hacer todo aquello que en alguna ocasión Le Corbusier nos dijo: la casa debe ser una máquina para vivir. O sea, debe funcionar de tal manera, tan efectiva como una máquina. ¿Sí? Todas sus partes tienen que engranar perfectamente y funcionar a través de eso. Entonces, en ese momento el arquitecto se enfrenta a una hoja de papel o a una pantalla de laptop y empieza a trazar formas, ¿sí?, que de alguna manera van a dar lugar a espacios, ¿sí? Empieza a trazar los planos de lo que va a ser el edificio. Empieza con líneas, medidas, formas, ¿sí? Y el espacio se va conformando tanto en su mente como en el papel. Por eso se llama proyecto, porque todo aquello que imaginamos y que tenemos en la cabeza lo proyectamos como si fuera una pantalla de cine. ¿Sí? Todo aquello sale y se proyecta en un espacio de trabajo. ¿Sí? Y así empiezan a surgir los planos, y empezamos a trazarlos, y empezamos a sentir como si fuera un juego, ¿sí?, los recorridos en los espacios que estamos dibujando. De alguna manera, por eso, cuando trazamos un plano, los espacios dejamos las puertas abiertas para que se pueda recorrer el plano, ¿sí?, sin ningún obstáculo. Y empezamos a pensar, bueno, aquí debe haber una puerta. ¿Por qué? Porque este es el punto interesante, el punto más óptimo para que por aquí puedan acceder. Aquí no se van a cruzar en ningún momento con otras personas, o aquí va a haber un pasillo y vamos a llevar a través de este pasillo a las personas a espacios que van a habitar o a ocupar en su trabajo. Aquí va a estar aquí va a estar un escritorio y vamos a darle iluminación del lado que le convenga a la persona que va a trabajar ahí. Generalmente pensamos que va a ser diestro y le ponemos las ventanas del lado izquierdo para que siempre tenga luz y la mano no le estorbe. Y empezamos a ver todas las condiciones y características que va a tener ese espacio, ¿sí? Aunque todavía no existe, pero en la mente del arquitecto ya existe, ya lo está viendo y ya está funcionando como una máquina para habitar, ¿sí? El arquitecto entonces desarrolla el proyecto.
lo ve, lo entiende y se lo platica a su cliente. El cliente, a través de lo que le dice el arquitecto, va viviendo el interior de su proyecto. En el momento en que el cliente da su autorización, dice, sí, me gusta, sí estoy de acuerdo, sí cumple con las condiciones que yo puse, en ese momento el arquitecto empieza a desarrollar todo lo que va a ser ya el proyecto ejecutivo. Se llama proyecto ejecutivo porque es el que ya vamos a ejecutar en obra, ¿sí? Y hacemos maquetas tridimensionales y hacemos todo lo posible para que ese proyecto que está en planos, ¿sí?, se vuelva tridimensional y se pueda ver y apreciar. Y las maquetas no son nada más como un juego de la casita de muñecas, no. En la maqueta los arquitectos entendemos cómo van a funcionar esos entrelaces entre muros, cómo se va a enlazar una cubierta con un muro, dónde debe haber una ventana, qué tiene que haber cerramiento. En muchas ocasiones incluso tenemos que hacer maquetas estructurales para ver cómo van a funcionar las estructuras en el edificio. Entonces, este juego, este enamoramiento es a tal grado que el arquitecto vive en su obra, ¿sí? Él se reduce de tamaño y entra a esos espacios a vivirlos y lo siente y ve, me gustaría que este muro fuera amarillo y este fuera azul y aquí hubiera una lámpara y unas lámparas indirectas, y entonces empieza a vivir precisamente como en un sueño todo aquello que está él construyendo en su imaginación. Cuando ya el proyecto queda, ahora sí, que ha terminado, el arquitecto entrega los planos, ¿sí? En ese momento el arquitecto ha cumplido con un sueño, tanto de él como de su cliente. Por eso a los arquitectos mucha gente los llama constructores de sueños, ¿sí? Ese sueño que alguna vez alguien tuvo y que por azares del destino se le presenta la oportunidad de realizarlo, y va con un arquitecto y le pide, por favor, que haga realidad ese sueño, y ese sueño en un momento determinado se va a convertir en algo real, en un objeto, ¿sí? Por eso se llama objetivo de proyecto, porque va a ser un objeto que estamos proyectando nosotros. Ese objeto se va a traducir en una escuela donde muchos niños puedan estudiar, jugar, ¿sí?, desarrollarse, donde existe esa relación de enseñanza-aprendizaje. O puede ser un hospital donde la gente va a ir a librarse de enfermedades, a curarse de algún mal, a prevenirse de algo que le puede pasar, ¿sí? Y van a estar usando el edificio de tal manera que se sientan a gusto, ¿sí? Los colores van a ayudarle, los espacios van a ayudarle a cumplir con ese objetivo. Puede ser un museo, ¿sí?, donde los artistas que en algún momento hicieron una obra, ¿sí?, tengan la oportunidad de mostrársela al público. Y el arquitecto tiene que pensar, aquí va a estar expuesta una pintura X, ¿sí?, y necesitamos una cierta distancia para apreciarla. Hay pinturas que se aprecian a 30 centímetros, pero hay otras que hay que apreciar a 5 metros. Y entonces el arquitecto tiene que entender todo eso para poder hacer el edificio, ¿sí? La iluminación, es conveniente que vaya directa sobre el cuadro, es importante, o cómo va a modificar las condiciones de una escultura, una luz vertical o una luz horizontal, ¿sí? Cómo vamos a dar una mejor
apreciación de los espacios, del funcionamiento, ¿sí? Si no es a través de la luz natural, luz indirecta, luz artificial, ¿sí? Luz cenital inclusive. En algunas ocasiones es muy importante. Pero, ¿y si no fuera un hospital, si fuera un edificio de oficinas? Tenemos que pensar en la gente. Una persona va a estar sentada ahí durante 30 años de su vida, 8 horas diarias trabajando en ese espacio. Entonces nosotros debemos ponernos en el papel de estas personas y darles espacios que sean agradables, que no sean aburridos, que no le causen problemas simbólicos, ¿no? Que no le causen problemas mentales. Entonces, todos esos factores, el arquitecto tiene que pensarlos y tiene que ir conjuntándolos de tal manera que en un momento determinado todas esas obras, todos esos espacios, todos esos sueños del arquitecto y del cliente sean una realidad y que en él se muevan todos los usuarios, la persona que lo habita, la persona que va a hacer uso de ese espacio, la persona que va a pasar delante de él por la calle y lo va a ver, y la calle en sí misma va a estar en función de ese espacio. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el acceso, ahí va a haber el espacio, ese espacio que fluctúa entre el afuera y el adentro, ¿sí? Y entonces todos esos factores van a dar lugar al fenómeno arquitectónico. José Villagrán García, gran arquitecto mexicano, dijo alguna vez, repitiendo las palabras de otro arquitecto mexicano, Alberto Teru Aray: el fenómeno arquitectónico única y exclusivamente se va a dar en el momento que exista en el espacio habitabilidad. Si el espacio no es habitable, no es arquitectura. ¿Sí? Puede ser una belleza, puede ser la construcción más interesante, pero si no es habitable, no es arquitectura. ¿Sí? Podrá ser una escultura, podrá ser un espacio monumental, pero si no la puede habitar una persona, no es arquitectura. Muy amables, con esto cerramos este episodio de hoy y espero que les haya gustado y los invito nuevamente a que participen con sus comentarios en nuestro canal, que se suscriban y con sus opiniones pues nos hagan solicitudes de los temas que les gustaría escuchar. ¿Sí? Nosotros seguiremos charlando de arquitectura, tanto de arquitectura construida como de arquitectura por construir. ¿Sí? El mundo del arquitecto se mueve en estos dos ámbitos: la realidad y la imaginación. Muchas gracias.